Ya, vamos a hacer un video de arterias y venas para preparar la prueba de la próxima semana. Entonces, vamos a partir acá, cabeza y cuello. Podemos ver la vena yugular interna, aquí, la arteria carótida común, y la arteria carótida común se está dividiendo aquí en carótida externa y carótida interna. Aquí está dando sus ramas. La carótida externa, por ejemplo, la tiroides superior. Vamos a ver acá la vena ácigos, que es esta. Vamos a ver la aorta en su porción abdominal, la aorta descendente en su porción abdominal. Aquí tenemos sus ramas, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, las arterias gonadales son esas, la arteria mesentérica inferior está ahí, la sacra media y las ramas terminales de la aorta, que son las arterias ilíacas comunes. Tenemos también la vena cava inferior, las venas renales que están drenando aquí en la vena cava inferior. Tenemos las venas ilíacas comunes ahí, junto con las arterias ilíacas comunes. Y si voy acá, voy a ver que la arteria ilíaca común se divide en una ilíaca externa y una ilíaca interna. Y las venas ilíacas también. Hay una vena ilíaca externa, una vena ilíaca interna. La diferencia es que las venas se van uniendo. Entonces la ilíaca externa se une con la interna y forman la vena ilíaca común. La unión de las dos venas ilíacas comunes van a formar la vena cava inferior. En este modelo alcanzamos a ver el arco aórtico, que está aquí. Está saliendo acá esta rama, que es el tronco brachiocefálico, hacia la derecha. La arteria carótida común izquierda. Y sale acá detrás de esta vena, la arteria subclavia izquierda. Llega hasta la primera costilla, ese es el límite. Aquí algo se ve de arteria subclavia igual, y después se transforma en arteria axilar cuando pasa la primera costilla. En las venas se ve la vena yugular interna, la vena subclavia, que se unen y forman la vena brachiocefálica. En este caso es la brachiocefálica izquierda, que es más larga. Esta es la brachiocefálica derecha, más cortita. Se unen las dos y forman la vena cava superior. Podemos ver, igual que en el otro modelo, que está la arteria carótida común, en este caso la izquierda. Se divide aquí en carótida externa e interna. Esta carótida externa está dando aquí de nuevo la arteria tiroides superior, que es una de sus ramas. Y esta que está acá es la vena yugular interna, ¿ya? Completa. Esto no es externo, ¿ya? Sino que son afluentes de la yugular interna. La interna y la externa no se unen. Así que esta es solo vena yugular interna. En este modelo volvemos a ver la arteria carótida común, en este caso derecha, la arteria subclavia derecha. Esta es la primera costilla, por lo tanto aquí ya no es arteria subclavia, sino que de aquí en adelante es arteria axilar. La carótida común sube, ¿cierto? Asciende por el cuello, se va a dividir en carótida externa y carótida interna, ambas arterias. Ahí de nuevo vemos la rama tiroidea superior. Tenemos acá, a ver si se ve, la arteria facial, que también es rama de la carótida externa. Esa que está ahí es la rama lingual. Esta es la maxilar, que es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa, junto con esta arteria, esta rama, que es la arteria temporal superficial, que también es una rama terminal de la carótida externa. Aquí tenemos el esternón, los cartílagos costales, y aquí hicimos un corte en la musculatura y se ve la arteria torácica interna que va en la cara interna del tórax por los costados del esternón. Nuevamente tenemos en este modelo la arteria carótida común, su división acá.
Tenemos la arteria carótida externa, aquí está dando ramas, ¿cierto? Y la interna, que no da ramas en el cuello ni en la cara, sino que va a ir directo hacia el encéfalo. Tenemos la arteria facial, que es rama de la carótida externa. Tenemos la temporal superficial. Tenemos ahí la tiroides superior también, esa. Tenemos la arteria occipital, que también es rama de la carótida externa. Y también podemos ver venas. Esta que está aquí, superficial al músculo esternocleidomastoideo, es la vena yugular externa. ¿Ya? La vena yugular interna la ubicaríamos acá, profunda del músculo esternocleidomastoideo. No se ve en el modelo, pero debería ir aquí, en la profundidad del músculo esternocleidomastoideo. Ambas, tanto vena yugular interna como externa, drenan aquí, en esta vena que es la vena subclavia. Cuando se une la vena subclavia con la vena yugular interna, forman la vena brachiocefálica. Este modelo nos permite ver algunos senos venosos del cráneo. Este que está aquí es el seno sagital superior, el seno recto, y aquí la confluencia de los senos. En este modelo de hígado, importante ver la vena cava inferior. Aquí están llegando a la vena cava inferior las venas hepáticas. Esta es cava inferior. Tenemos la vena porta hepática y la arteria hepática propia. En este modelo de miembro superior vamos a ver la arteria axilar. Una vez que pasa el músculo redondo mayor, se transforma en arteria braquial. Cuando llega al codo, se va a dividir en arteria radial y arteria ulnar. La arteria ulnar va a dar esta rama que se llama interósea común, y la interósea común a su vez va a dar dos ramas, la arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior. Las arterias radial y ulnar forman en la mano el arco palmar superficial, que es ese que está ahí, y el arco palmar profundo, que está ahí. Ahí está el arco palmar profundo y el arco palmar superficial. Ok, en este modelo vamos a ver la arteria temporal superficial, la arteria facial, la arteria maxilar está ahí, se ve muy poquito, la arteria lingual, la arteria tiroides superior. Son ramas de la arteria carótida externa, que sería esta. Esta vena es la vena yugular interna, esa es la vena facial. La vena yugular interna drena aquí en la vena subclavia, que sería esa. Forman la vena brachiocefálica, en este caso la brachiocefálica izquierda. La brachiocefálica derecha está ahí, es muy cortita. Y ambas brachiocefálicas forman la vena cava superior. Esa es la yugular interna también, del lado derecho, y esa es la subclavia, vena subclavia del lado derecho. ¿Qué vemos también acá? Vemos la arteria aorta ascendente, el arco aórtico, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, el tronco pulmonar, que se divide en arteria pulmonar izquierda y derecha. Vamos a ver la arteria aorta descendente, su porción abdominal, una vez que pasa el diafragma, que es eso blanco que está ahí. El tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, las arterias renales que están ahí. Vemos también la vena cava inferior, las venas hepáticas, este es el hígado, las venas renales, esa y esa, las venas ilíacas comunes, acompañadas de las arterias ilíacas comunes, la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna, y en venas también, vena ilíaca externa, vena ilíaca interna. La arteria sacramedia, vamos más abajo, y aquí está la vena femoral, pero esta que sube acá es la vena safena mayor, viene desde el pie,
subiendo por la cara medial del miembro inferior hasta que se encuentra y drena en la vena femoral. Acá está la vena safena menor, que inicialmente va por lateral en la pierna y luego por posterior, para drenar finalmente en la vena poplitea. Las arterias que vemos acá, tenemos la ilíaca externa, pasando el ligamento inguinal ya tenemos la arteria femoral, pasado el hiato aductor, la arteria poplitea, y esta arteria poplitea se divide en arteria tibial anterior y arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior después se va a dividir en dos en el pie, una plantar lateral y una plantar medial, y la arteria tibial anterior se va a transformar en la arteria dorsal del pie. En el miembro superior vamos a tener la vena cefálica, que sube por el miembro superior hasta que drena en la vena axilar, la vena basílica, que sube a través del miembro superior hasta que encuentra la vena braquial y ahí drena. Y en las arterias vamos a tener la arteria subclavia, que llega hasta la primera costilla, la arteria axilar hasta el redondo mayor. Luego tenemos la arteria, vamos a cambiar de lado, la arteria braquial, que se divide en arteria radial y arteria ulnar. Y aquí tenemos el arco palmar superficial.